En esta hora quiero compartir con ustedes el consejo de Dios, el consejo que bendice tu vida. Gloria al Señor para siempre. Voy a hablarte bajo el tema, el poder de la fe. Gloria al Señor. Hablar de fe me emociona. De hecho, el reino trata de fe. Porque para el que cree todo es posible. Si no hay fe, no hay perdón de pecado. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, entonces no hay nada. De hecho, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay, que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor para siempre. Así que la Biblia narra en el capítulo 22 del primer libro de la Biblia, el Génesis, la historia de un hombre llamado Abraham. Y la Biblia dice que Abraham fue un hombre que obedeció al Señor. Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a enseñar dónde tú vas a parar, dónde vas a vivir. Y él salió, dejó su familia, dejó su ganado, dejó todo y creyó. Caminó en fe. Gloria al Señor. Pero luego que camina en fe, pasa el tiempo, Dios le da una promesa a este hombre llamado Abraham. Y es que Abraham, ya siendo viejo, no tenía hijo. Su esposa ya era vieja y Abraham también. Pero como para Dios no hay nada imposible, dice la palabra que Dios le hizo una promesa. Y la promesa fue que le iba a dar un hijo. Dios le da el hijo. Nace Isaac. Pero ahora, después que Isaac está grande, Dios le dice: Abraham, quiero que me sacrifique a tu hijo Isaac. Y Abraham, dice la Biblia, que fielmente se levantó temprano y fue a caminar con su hijo y con algunos criados. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de despedirse de los criados, Abraham, muy sabio y un hombre de fe, le dice: espérenme aquí, que mi hijo y yo iremos allá arriba, adoraremos a Dios y regresaremos. Pero qué misterio hay aquí, que es que Abraham iba con la leña y el burrito, y Isaac y el fuego. Pero cuando llegaron allá, el hijo le dice: papá, yo veo la leña, tú tienes el fuego en tu mano, ¿y dónde está el corderito? Y Abraham, un hombre de fe, como la Biblia le llama el padre de la fe, dice que ese nombre él lo ganó cuando él declaró una palabra y le dijo: Dios se proveerá. El poder de la fe, hermano, es tremendo. Dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando él iba, aleluya, a sacrificar a su único hijo Isaac, la Biblia dice que un ángel del cielo le habló y le dijo: Abraham, tu fe ha sido probada y ha pasado la prueba. Así es que no mate al niño. Y dice que cuando miró a la derecha, allí había un animal enredado para que él hiciera el sacrificio que tenía que hacer. Ven, el poder de la fe. Hermano, esto es terrible. El poder de la fe. ¿Qué provocó que ese carnero estuviera ahí para el sacrificio y que Abraham no tuviera que sacrificar su único Isaac? O la palabra que él declaró en fe. Él le dijo a su criado: ven, mi hijo y yo iremos arriba, adoraremos a Dios y regresaremos. O sea, cuando la fe se pone en acción, entonces hay milagro. Cuando la fe se pone en acción, entonces hay proeza. Cuando ponemos nuestra fe en acción, entonces Dios obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor en muchas partes. Por ejemplo, la Biblia dice en Marcos capítulo 2, hay una historia. Dice que Jesús estaba en una casa predicando, pero de repente vinieron con un paralítico y lo traen donde estaba Jesús. Pero cuando llegan donde está Jesús, dice que la casa estaba llena de gente. Por lo que lo que trajeron al paralítico no podían entrar a Jesús por la puerta. La puerta estaba llena de gente, la casa estaba llena por todos lados. Pero ¿sabes
¿Qué hicieron ellos? Dice la Biblia en el capítulo 2 que ellos, al ver que no podían, aleluya, entrar al paralítico para que Jesús orara por él y él recibiera su milagro, ellos se subieron por el techo, abrieron el techo y por arriba dejaron caer, por ahí metieron al paralítico y lo dejaron caer. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 5? Y al ver Jesús la fe de ellos, aleluya, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Usted ve el poder de la fe. Para el que cree, todo es posible, dijo Jesús. Él mismo lo dijo. Si tuviere fe como un granito de mostaza, le podrá decir a este monte: quítate, muévete y échate en el mar. Y allá va a ir. La fe, en la fe hay poder. El que cree va a vivir de gloria en gloria. ¿Por qué mucha gente no ve milagro? Porque no tiene fe. ¿Por qué hay mucha gente que no vive en victoria? Porque son incrédulos. Y déjeme decirle, la fe mata la enfermedad. La fe mata la miseria. La fe mata tu circunstancia adversa. Pero ¿sabe qué? La incredulidad le da vida a tu circunstancia adversa. La incredulidad le da vida a la muerte. La incredulidad le da vida a la enfermedad. La incredulidad le da vida a tu problema. Así es que suelta la incredulidad y agárrate de la fe y crea al Señor Jesucristo y camina tras Él. Gloria a Dios. La fe mueve montaña. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9 que un hombre llevó un hijo que tenía enfermo y lo presentó a los discípulos. Y los discípulos comenzaron a orar por este muchacho. Pero este muchacho no recibió el milagro. Este muchacho era epiléptico. Y dice que botaba espuma por la boca. Y que un demonio lo estrellaba en el suelo. Y muchas veces quería matarlo en el fuego, otra vez en el agua. Pero dice la palabra que cuando los discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho, entonces de repente viene Jesús llegando, que se había quedado orando. Y dice la palabra que cuando él llega a Jesús, el papá del muchacho viene donde Jesús y le dice: maestro, he traído a mi hijo que tiene un problema y tus discípulos han orado y nada ha podido pasar. Y Jesús le dice: ¿dónde está tu hijo? Míralo ahí. Y Jesús le dice: para el que cree todo es posible. Y él le dijo: si puedes, tú puedes, si puedes, ayúdame, dice el papá. Jesús le dice: para el que cree todo es posible. Entonces le dice: yo creo, ayúdame incredulidad. Aleluya. Entonces Jesús dijo: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Aleluya. Así es que te vengo a decir en esta hora, no importa la circunstancia que esté atravesando, si puedes creer a la palabra de Dios, si puedes creer a las promesas de Dios, si puedes creer al ungido de Dios, prepárate para que vea tu milagro. Prepárate para que vea gloria. Prepárate porque lo mejor está en camino. Gloria al Señor para siempre. La Biblia narra la historia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Allí hay una historia de una mujer llamada la viuda sin nada. Pero ¿sabe qué? Me gusta algo de esta mujer. Y es que la historia dice que ella tenía sus hijos, pero su esposo había muerto. Pero su esposo había dejado una deuda. Y los acreedores vinieron a buscar, a cobrar la deuda. Pero ella no tenía nada con qué pagarle. Pero ellos dijeron: bueno, si no tienes dinero, plata, vamos a llevarnos tus hijos para saldar las deudas que dejó tu esposo. Pero ella dijo: esperen, denme un chance, vamos a ver, porque yo tengo fe. Yo soy una mujer de fe. Voy a ver lo que mi Dios puede hacer. Y dice la palabra que ella fue donde el profeta Eliseo. ¿Qué significa? Que te estoy hablando de una mujer que tiene fe. Ella no fue donde el brujo, ella no fue donde el vecino, ella fue donde el hombre de Dios. El que tiene fe lo demuestra yendo a la presencia de Dios. El que tiene fe no pierde su tiempo. El que tiene fe avanza, cree, acciona, gloria al Señor. Dice que ella fue donde el profeta Eliseo y le dijo: ¿sabe qué, profeta? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que tengo una deuda que mi esposo dejó. Y tú sabes que mi esposo era un hombre de Dios. Y el profeta Eliseo le dijo: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: yo no tengo nada. Y dijo: ¿qué tienes en casa? Declárame. Y dijo ella: yo tengo una vasija con un poquito de aceite.
Y Eliseo, me imagino a Eliseo decirle, pues tranquila, Dios no necesita mucho. Dios solamente necesita a alguien que tenga fe. Te lo voy a repetir. Dios no necesita mucho. Dios solamente necesita a alguien que se atreva a tener fe. Porque es que para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Para el que cree, todo es posible. Así es que el profeta Eliseo le dice, ¿sabes lo que vas a hacer? Vete a tu casa, pide vasijas prestadas, no pocas. Llena tu casa, toda la que encuentres. Y ciérrate en tu casa y comienza a echar el poquito de aceite que tiene, échalo en una vasija. Y cuando esa se llene, échalo en otra. ¿Sabe? Dice la palabra que ella obedeció en fe a la palabra que le habló el profeta Eliseo. Dice que fue con sus hijos, pidió vasijas prestadas a todo el mundo, llenó la casa de vasijas y en fe comenzó con el poco de aceite y dice que se llenaron todas las vasijas. Y cuando todas estaban llenas, entonces paró el aceite. Gloria a Dios. Ven qué terrible es el poder de la fe. El que tiene fe va a llamar las cosas que son como que no son.